Miles de personas han protestado este domingo por la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. La manifestación ha lanzado a la calle a todos los manifestantes convocados por los sindicatos UGT y comisiones obreras. El inicio de la protesta ha tenido lugar en la glorieta de Sasera y ha finalizado frente a la sede del Gobierno de Aragón. Así, los manifestantes han mostrado su evidente descontento con las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que la protesta va a estar clarísima. Yo creo que todos los que seamos trabajadores en este país y veamos lo que quieren hacer es ya, vamos, no para esta manifestación. Yo creo que hay muchísima gente que parece ser que lo que quiere es que les fastidien los derechos y que son mayoría. Es una dejación de derechos increíble, donde nos vemos los trabajadores sin ningún tipo de arma posible. Es decir, es en contra de la reforma, evidentemente. Esta manifestación, el objetivo está claro de decirle al Gobierno que es una reforma laboral totalmente abusiva y que los trabajadores nos sentimos insultados por las medidas tan drásticas que quiere tomar, que además no demuestran la realidad laboral de este país para nada. Consideramos que esto es totalmente injusta, totalmente lesiva para los trabajadores y que termina con un montón de años de lucha y que es un ataque frontal a los derechos de los trabajadores, ¿no? Abaratando el despido, terminando con una situación de seguridad y de tranquilidad, y que desde luego creemos que no es la manera de reactivar la economía. Una protesta encabezada por los secretarios generales de Comisiones Obreras Aragón, Julián Buey, y de UGT Aragón, Julián Loriz, que han calificado la reforma de agresión. Esta es una reforma laboral que va a quitar derechos a los padres para no dárselo a los jóvenes, a sus hijos. Es sin duda la mayor agresión en 30 años de democracia. Hoy no acaba nada. Hoy empieza de nuevo una movilización. No es una reforma contra los sindicatos, es una reforma contra los trabajadores. Y lo triste sería que los trabajadores se enteraran cuando se vieran afectados por la nueva modalidad de despidos con indemnizaciones muy escasas. Asimismo, los secretarios generales han asegurado que los manifestantes saldrán nuevamente a la calle el próximo 29 de febrero.